Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el PayPal me lo encontrarás en la descripción, o encuentra más formas de apoyar y contenido premium en el link que aparece también en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Síguenos, comparte y comenta. El 20 de abril de 1999, sobre las 11:19 de la mañana, en el Instituto Columbine de Littleton, Colorado, todo parecía normal. Un martes soleado, cientos de chavales almorzando fuera, en la cafetería, y de repente, ese sonido. Disparos, explosiones, y todo se rompía para siempre. Hoy vamos a sumergirnos en la masacre de Columbine. Y creo que es importante entender por qué 25 años después seguimos hablando de ello. Porque, no fue el primer tiroteo en una escuela de Estados Unidos, ni tampoco el más letal, pero se convirtió en un punto de inflexión. En un antes y un después, ¿no? Totalmente. Un suceso que, de alguna manera, redefinió el miedo en la sociedad. Exacto. Y para intentar entenderlo, vamos a basarnos en la cronología de los hechos, en los diarios que escribieron los propios autores y, en los análisis que se hicieron después. El objetivo es ese, no solo contar qué ocurrió, sino intentar desentrañar todo ese entramado de factores que llevaron a la tragedia y, sobre todo, el legado que dejó. Pues vamos a situarnos allí. Son las 11:10 de la mañana. Fuera del instituto, en el césped, están sentados Rachel Scott y Richard Castaldo. 17 años los dos. Y ven a dos chicos que conocen, a Eric Harris y Dylan Klebold, vestidos con esas gabardinas negras tan características. Uno de ellos lanza algo. Richard Castaldo contaría después que la explosión no fue muy fuerte. Pensó que era una broma, un petardo, ¿sabes? Claro, lo típico de instituto, pero de repente... Y sacaron las armas. Y empezaron a disparar. Rachel Scott murió en el acto. Richard Castaldo recibió 8 disparos y quedó paralítico. Pero aquí viene lo que para mí es lo más escalofriante de todo y que a menudo se nos olvida. Todo eso, el tiroteo que recordamos, la biblioteca, los pasillos, todo eso fue la improvisación. Era el plan B. ¿Cómo que el plan B? O sea, ¿cuál era el plan original entonces? El plan A era una masacre a una escala inimaginable. Minutos antes, Eric Harris y Dylan Klebold habían entrado en la cafetería. Llevaban 2 bolsas de lona enormes. ¿Y qué había dentro? 2 bombas de propano. De 9 kilos cada una, estaban programadas para estallar a las 11:17 de la mañana, justo la hora con más gente en la cafetería. O sea que querían volar la cafetería por los aires. Exacto. La intención era matar a cientos de estudiantes con la explosión y luego apostarse fuera para disparar a los supervivientes que intentaran escapar. ¡Qué barbaridad! Entonces, el tiroteo que todos tenemos en mente fue su reacción al ver que su plan principal, que era un ataque terrorista en toda regla, había fallado. Justo. Fue un fallo técnico. Las bombas no detonaron, se miraron y pasaron al plan B, entrar disparando. Y ahí es cuando se lía de verdad. En las escaleras exteriores se cruzan con más gente. Disparan a Daniel Rollbough, que muere, y hieren a Sean Graves y a Lance Kirkland. Y hay un detalle de ese momento que es terrible. Lance Kirkland, que ya estaba en el suelo, herido, pidiendo ayuda, sí. Se dice que Dylan Klebold se le acercó, le dijo algo como «Claro, te ayudaré», y le disparó a quemarropa. En la cara. Es de una crueldad. Es un sadismo consciente. No es un arrebato de ira, ¿sabes? Y mientras esto pasa afuera, dentro hay un profesor, William Dave Sanders, que se da cuenta de que la cosa va en serio. Y corre hacia la cafetería. Sí, empieza a gritar, a evacuar a decenas de estudiantes. Justo antes de que los tiradores entren al edificio, salvó muchísimas vidas. Pero a él le alcanzaron los disparos. Murió horas después, desangrado, esperando un rescate que no llegó a tiempo. Y en medio de todo este caos, ¿cuál es la respuesta de las autoridades? ¿Tardan en llegar? La respuesta inicial fue sobre todo muy confusa. El agente Neil Garner, que estaba asignado a la escuela, de hecho intercambió disparos con Eric Harris a los pocos minutos. Pero las primeras llamadas al 911 eran un lío. Se hablaba de un francotirador en el tejado, algunos testigos decían que había hasta 8 atacantes. Claro, con el pánico del momento.
Exacto. Y eso, sumado a los protocolos de la época, que eran asegurar el perímetro y esperar a los SWAT, pues retrasó muchísimo la entrada mientras el horror se trasladaba dentro. Al epicentro del horror, la biblioteca. Hacemos una breve pausa para recordar que pueden apoyar la continuidad de este proyecto. Si encuentran valor en estas conversaciones, consideren hacer una donación a través de PayPal. El enlace está en la descripción de este episodio. También pueden explorar otras formas de apoyar a través del link que aparece en la descripción. Gracias por ayudarnos a seguir arrojando luz sobre estos temas. Retomamos el hilo. Son las 11:29, cuando Eric Harris y Dylan Klebold llegan a la puerta. Dentro hay 52 estudiantes escondidos, 2 profesores y 2 bibliotecarios. Una de las profesoras, Patty Nilsson, está llamando al 911. Y la grabación es que se te hiela la sangre. Se oye a Eric Harris gritar: «Levántense». Todos los que lleven gorras blancas de pie. Todos los atletas. Y nadie se movió. El silencio tuvo que ser absoluto. Entonces Eric Harris dice: «Bien, voy a empezar a disparar de todos modos». Y lo que pasa en los siguientes 7 minutos y medio es una matanza metódica. No es un tiroteo al azar, van mesa por mesa. Asesinan a Kyle Velázquez, que estaba escondido debajo de una mesa de ordenador. Disparan y hieren a Steven Curno y a Casey Reuseger. Y entonces llegan esos momentos que se han quedado grabados en la memoria colectiva. Eric Harris se arrodilla frente a Cassie Bernal. Escondida bajo una mesa le dice Peekaboo, que es como el cucutras de los bebés, y le dispara en la cabeza. Es teatral, es cruel. Después se ensañan con Isaiah Shoals, uno de los pocos estudiantes afroamericanos del instituto. Le dedican insultos racistas antes de asesinarlo a él y a Matthew Ketcher, que estaba a su lado. Pero en medio de toda esa carnicería, ocurre algo que rompe toda lógica. Es muy desconcertante, ¿no? De repente ven a un conocido, a John Savage, que también estaba escondido. Y le dejan marchar. Así sin más. Sí. Savage, aterrorizado, les preguntó que qué estaban haciendo. Y Dylan Klebold, según el testimonio del propio Savage, le respondió con una calma pasmosa. «Oh, solo matando gente». Y después le dijo que se fuera. Y John Savage salió corriendo de allí ileso. Eso es clave, porque demuestra que no estaban en una especie de ceguera de furia. Tomaban decisiones, elegían quién vivía y quién moría. La pregunta que resuena hasta hoy. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llega a cometer algo así? Pues esa es la gran pregunta. Porque la primera imagen que nos vendieron los medios, la de unos marginados góticos, de la mafia de la gabardina, pues resultó ser una simplificación enorme. Y en gran parte falsa, ¿no? No pertenecían a ese grupo. No, conocían a gente, pero no eran miembros. Y no eran los marginados que se pintaron, ¿sabes? Tenían su grupo de amigos, trabajaban juntos en una pizzería. Habían ido al baile de graduación 3 días antes de la masacre. Exacto. La realidad era mucho más perturbadora. La ventana más clara que tenemos a sus mentes son sus diarios. Y lo que revelan es, 2 perfiles psicológicos radicalmente distintos. A ver. El FBI concluyó que Eric Harris era un psicópata clínico, con delirios de grandeza. Sus escritos están llenos de un odio puro, un desprecio total por la humanidad. Llegó a escribir: «Será como los disturbios de Los Ángeles, el atentado de Oklahoma, la Segunda Guerra Mundial, todo junto. Quiero dejar una impresión duradera en el mundo». Era un narcisista. Vale, un psicópata. ¿Y Dylan Klebold? Porque a menudo se les ve como un pack, casi como la misma persona. En absoluto. Y esa es otra de las grandes claves. Dylan Klebold encaja más en el perfil de un depresivo suicida, con episodios de ira. Sus diarios no están llenos de odio, están llenos de tristeza. Hay poemas de amor, debates sobre la vida y la muerte, y sobre todo, un deseo constante de suicidarse. O sea que para él, la masacre era una forma de acabar con su propia vida. Se cree que sí, que fue principalmente un vehículo para su propio final. Quería morir y llevarse al mundo con él. Tenemos entonces la unión de una mente psicópata y una depresiva. Una combinación letal. Y esto, claro, no fue un impulso. ¿Cuánto tiempo lo prepararon? Casi un año. La planificación fue meticulosa. Acumularon un arsenal. Escopetas, una carabina, una pistola. ¿Y cómo las consiguieron? Pues una amiga suya de 18 años, Robin Anderson, les ayudó a comprar las armas largas en una feria. De forma totalmente legal en esa época. Ella creía que eran para ir de caza. Increíble.
y fabricaron 99 artefactos explosivos. Y lo más inquietante, lo documentaron todo. Las famosas cintas del sótano. Sí, grabaron horas y horas de vídeo en el sótano de la casa de Eric Harris. En esas cintas salían con las armas, ensayaban, se desahogaban contra todo el mundo y se despedían de sus familias. Dejaron un guión de su propia matanza. Es imposible no pensar en los padres. La madre de Dylan, Sue Klebold, escribió un libro años después. Es un intento desgarrador de entender lo incomprensible. Cuenta que tardó meses en aceptar que su hijo era un asesino y no una víctima. Y recuerda la mañana de la masacre, cómo Dylan bajó corriendo y sin mirarla a los ojos solo le dijo adiós y salió por la puerta. Un adiós que, en retrospectiva, fue definitivo. Y después de la masacre, claro, toda la sociedad se puso a buscar respuestas, a buscar un culpable fácil. El pánico moral, claro. Se culpó a los videojuegos, al Doom, se culpó a la música de Marilyn Manson, del grupo Rammstein. El debate se centró casi por completo en una supuesta cultura juvenil tóxica. Sí. Proponía mirar más allá. Argumentaba que el problema de fondo era una cultura de la violencia muy arraigada en Estados Unidos. Y ese documental señalaba varios pilares de esa cultura, ¿verdad? Sí, principalmente 3. El primero, una tradición de portar armas tan normalizada que, en la película se ve como un banco llegó a regalar un rifle por abrir una cuenta. Es una locura. El segundo, esa idea de que es un deber ciudadano estar armado para protegerse, una idea impulsada por la National Rifle Association. Y el tercero, y para mí el más importante, una cultura del miedo. Ese punto sobre el miedo es fascinante. La idea de que el peligro real y la percepción del peligro no tienen nada que ver. Exacto. El documental cita una estadística clave. En los 90, el índice de asesinatos en Estados Unidos había bajado muchísimo, pero la cobertura mediática de crímenes violentos se había disparado un 600%. Con lo cual la gente tenía más miedo que nunca. Exacto. Una sociedad cada vez más aterrada, a pesar de ser objetivamente más segura. Hay una frase de Marilyn Manson en ese documental que lo resume todo. Manténgalos asustados y consumirán. Un pueblo con miedo es más fácil de controlar. Y más propenso a comprar seguridad, ya sea en forma de armas o de lo que sea. Hablando de Marilyn Manson, recuerdo una de las escenas más potentes de ese análisis, cuando le preguntan qué les habría dicho a Eric Harris y a Dylan Klebold. Su respuesta fue brillante y demoledora. Dijo, no les diría ni una sola palabra, los escucharía, que es justamente lo que nadie hizo. Y esa frase encapsula la otra cara del debate, ¿no? La de la soledad, el aislamiento, la salud mental, factores que al principio quedaron en un segundo plano. Totalmente. El legado de Columbine al final es innegable y muy oscuro. Se convirtió en el arquetipo del tiroteo escolar moderno. El nombre del instituto es hoy sinónimo de tragedia. Y lo peor es que inspiró a otros asesinos. En Virginia Tech, en la escuela Sandy Hook. También transformó por completo los protocolos policiales. El contener y esperar de Columbine fue un fracaso. Un fracaso absoluto. Hoy el protocolo es la respuesta inmediata, el Active Shooter Response. Los primeros agentes que llegan tienen la orden de entrar y neutralizar la amenaza lo antes posible. Una lección aprendida de la peor forma posible. Al final, la historia de Columbine no es la de un arrebato de ira. Es la de un plan metódico, un plan de aniquilación. Es la historia de dos jóvenes con psicologías muy complejas, muy destructivas, que se encontraron. Y también es la historia de una sociedad que, un cuarto de siglo después, sigue dándole vueltas a las mismas preguntas. Sobre las armas, la salud mental, la influencia de los medios, esa cultura del miedo. Las preguntas siguen ahí, sin respuesta. Y para reflexionar, volvamos al dato con el que empezábamos. Lo que todos recordamos de Columbine, por terrible que fuera, fue el Plan B. El plan original era una explosión masiva, cientos de muertes. Una catástrofe que habría dejado pequeño el atentado de Oklahoma City. El tiroteo fue su improvisación ante un fallo técnico. Y eso nos deja con una pregunta final bastante inquietante, ¿no? ¿Cómo se recuerda un suceso cuando lo que ocurrió, que ya fue terrible, fue solo una sombra de la verdadera catástrofe que sus autores habían planeado? ¿Qué nos dice eso sobre el potencial de destrucción que a veces se esconde, bajo la superficie de lo que consideramos normalidad? Gracias por acompañarnos.
Les extendemos un cordial saludo. Recuerden que pueden apoyar este proyecto a través de PayPal o explorando más opciones en el enlace que encontrarán en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Hasta la próxima.